Mi nombre es Mónica Sarmiento Archer, directora del proyecto BICOA, Bicultural Comunidad de las Américas. Quiero expresar mi gran agradecimiento a cada uno de los que hacen posible este encuentro pluridisciplinario de ecuatorianistas. Diálogo con sobre el Ecuador cuerpos desde las artes liberales a las ciencias sociales, dentro del marco de la Quinta Conferencia Global de Investigadores Universitarios sobre temas del mundo hispano, tendiendo puentes entre investigadores, artistas, legisladores y científicos. Este evento, que se desarrolla en Nueva York, en la sede de la National Spanish de Pillow Society, del 30 de marzo al 1 de abril. Expreso mi agradecimiento a los organizadores, a BICOA, por su coordinación y todo su equipo, al Centro de Estudios Ecuatorianos CRIA de la Universidad de París-Nanterre, a la Asociación de Ecuatorianistas, al Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador, Carson Newman University, a St. John's University, a RAW de Global Woman Foundation. Además, contamos con nuestro invitado especial en este congreso, el arqueólogo Stefan Rostein, director del Centro de Investigaciones de las Américas. Estamos muy emocionados de formar y compartir cada una de estas conferencias. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos su presencia. Lo dejo con la bienvenida de la doctora Rosalía Arteaga, presidenta de RAO, de Global Woman Foundation. Un saludo cordial, soy Rosalía Arteaga, expresidenta de la República del Ecuador y también presidenta ejecutiva de Fundación Fidal y de RAW, The Global Woman Foundation. Y en este momento quiero dar la más cordial bienvenida al encuentro pluridisciplinario de ecuatorianistas, diálogo sobre el Ecuador desde las artes liberales, las ciencias sociales, evento que se celebra en el marco de la Quinta Conferencia Global de Investigadores Universitarios sobre temas del mundo hispano, tendiendo puentes entre investigadores, artistas, legisladores y científicos. Estamos realmente contentos de participar, ya que este evento se celebra en Nueva York y cuenta con el apoyo, trabajo y coordinación del equipo de académicos de RAW, The Global Woman Foundation. Esta fundación pues tiene entre sus miembros y se enorgullece de que participen con nosotros personalidades de la talla de Marilis Gazarian, de Manuel Sinardet y también de Inés Mónica Sarmiento Archer. Mujeres líderes que contribuyen al desarrollo, al conocimiento de lo que hacemos en el Ecuador y difundir ese conocimiento en los Estados Unidos, en Europa y también en Hispanoamérica. Bienvenidos todos. Rosalía Arteaga de Global Woman Foundation está integrado por un equipo de mujeres soñadoras que creemos en un mejor futuro, en el desarrollo de la mujer, y tenemos como fines promover la igualdad, la equidad, el respeto en la participación, representación y desarrollo de las mujeres de todas las edades en los distintos espacios del accionar ciudadano, tales como espacios político, social, educativo, ambiental, económico, tecnológico y de salud. Trabajamos a nivel local, nacional y regional en ámbitos seguros y sin violencia. Desde nuestra gestión también visibilizamos historias de mujeres en el poder. Buscamos puntos de encuentro para dar soluciones desde esta realidad. En el Foro Económico de Mujeres que se llevó a cabo en América Latina, se tomó la iniciativa de promover un ecosistema inclusivo y transformador. Tanto para mí como para mis colegas es gratísimo poder dar estas palabras de bienvenida, ya que estos encuentros han ido creciendo y estableciendo lazos entre profesionales que tienen como objetivo la formación de una nueva sociedad y también mejoramiento de calidad de vida. Por eso es importante compartir el conocimiento de los investigadores, de los científicos, a través de esos estudios enfocados a temas sobre el Ecuador. Les invitamos a que nos acompañen en estas jornadas junto a destacados profesionales. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. En nombre del Centro de Estudios Ecuatorianos de la Universidad de París-Nanterre, les deseo la bienvenida. Quisiera
de entrada, agradecer a las instituciones que colaboran en la organización de este evento. PICOA, la Universidad Central del Ecuador, St. John's University, Carson Newman y la Asociación de Ecuatorianistas. Esperamos que sean fructíferas las discusiones y los debates que vamos a tener hoy, mañana y también el día sábado. Y les deseamos de nuevo la bienvenida aquí con nosotros. Soy Manuel Medina. A nombre de la Asociación de Ecuatorianistas que presido, les extiendo nuestra más cordial bienvenida a este encuentro con sede en la ciudad de Nueva York, pero que se transmite desde y hacia diferentes partes del globo. Aprovecho de este espacio para agradecer a mis colegas, la profesora Inés Mónica Sarmiento Archer de Hofstra University y directora de BICOA, the Bicultural Community of the Americas, y a la profesora Emmanuelle Sinardé de la Universidad de París-Nanterre, sin cuyo esfuerzo este congreso no se hubiera llevado a cabo. La Asociación de Ecuatorianistas agradece recibir espacio dentro del marco de la quinta Conferencia Global de Investigadores Universitarios sobre temas del mundo hispano, tendiendo puentes entre investigadores, artistas, legisladores y científicos. Los estudios que escucharemos dentro de los próximos 3 días caben dentro del proyecto general de nuestra asociación de promover la difusión y el estudio de las letras y la cultura del Ecuador, y forman parte de la conversación cultural que se fragua sobre nuestra cultura. Cierro reiterándoles nuestra bienvenida. Muchas gracias. Bonjour. Vamos a ver hoy una presentación del cuerpo en la Amazonía ecuatoriana. Más bien que el cuerpo, la visión, la consideración que tuvieron las diferentes sociedades sobre este cuerpo desde hace 500 años. Primero vamos a ver la visión de los conquistadores cuando llegaron, como han considerado ese cuerpo de los indígenas de la selva tropical amazónica. En segundo, vamos a estudiar la evolución o la no evolución de esa consideración, de esta visión del cuerpo indígena de la selva. Y al final, en un tercer capítulo, vamos a tratar de ver una representación más cercana de la idea de los indígenas del cuerpo en la Amazonía en general y especialmente la Amazonía ecuatoriana. La primera actitud que tuvieron los conquistadores fue de ver la desnudez de los habitantes de la selva y inmediatamente tuvieron la actitud de sexualizar ese cuerpo en sus descripciones, pero también en las representaciones dibujadas de los indígenas de la selva. Hay que recordarse que la primera expedición que bajó el Amazonas, primera expedición europea, salió de Quito y se fue por el este a buscar el famoso país de la canela que era una planta buscada a esa época. Se fueron con una expedición de militares a bajar los Andes para llegar a la selva. Pero muy rápidamente perdieron todos sus indígenas que cargaban el equipo y se quedaron sin comida. Así que mandaron una parte de los soldados, unos 58 soldados, en un pequeño barco para bajar el río y recuperar comida.
por supuesto, nunca pudieron volver, no encontraron comida y nunca pudieron volver a dar la comida a los jefes y siguieron todo el río hasta su boca en el Atlántico. Así que pasaron más de 4.000 kilómetros bajando por primera vez ese río desconocido. A lo largo de esa expedición encontraron muchos indígenas, muchos pueblos grandes, pero lo que nos interesa es cuando llegaron al final, en el Bajo Amazonas, fueron atacados otra vez por un grupo de guerreros, pero los jefes de ese ejército eran una docena de mujeres que los conquistadores llamaron las Amazonas tropicales. Estaban desnudas, estaban mandando a los guerreros y nació esa leyenda de las Amazonas tropicales a ese momento. Después de eso, después de ese evento, muchos cronistas utilizaron ese prejuicio, ese fantasma de la mujer guerrera, y todos describen cosas sobre esas guerreras. Cada uno tiene su anécdota, generalmente un poquito picante, para describir ese grupo imaginario de mujeres. Hasta en las primeras los primeros mapas del Amazonas podemos ver la mansión de esas Amazonas, como aquí en el Tapajos, el encuentro del Amazonas, podemos ver dos Amazonas bañándose en el río Tapajos. Y después inventaron muchas leyendas alrededor de las Amazonas, por ejemplo, que fabricaban joyas de piedra en un lago con la arcilla de un lago que salía del agua muy duro para hacer joyas en forma de rana. Y regalaban a los hombres que eran objetos sexuales esa joya que es muy conocida en la Amazonía. Y eso no es un invento. Pero otro invento era que mataban a los hombres con torturas horribles, o que tenían el pelo de la cadera muy largo. Aquí no es una falda, pero más bien sus pelos, que están representados en un documento del inicio del siglo XVIII. Así que hasta el siglo XVIII-XIX, el prejuicio, la idea de guerreras mujeres en la Amazonía fue muy impactante en la historia. Hasta ir a la sexualización mayor con las representaciones de las sirenas en las iglesias de Europa, sirenas que eran en realidad el manatí que se encontraba en las aguas del Amazonas. Si podemos resumir esa visión, es una visión ligada a la Biblia, pero ligada también a la época de una mujer seductora y tanta hora. Y muchos países de América Latina quedan como mujer al inicio de la colonización, una mujer indígena que traicionó su pueblo. Muchas de esas historias son en realidad
inventadas o desviadas de la realidad, pero podemos encontrar que sea en Colombia, en México, en las Antillas o en Brasil, una mujer que representa el inicio de la ocupación europea de las tierras. La más terrible tal vez es en República Dominicana, donde Ana Caona, que fue un taíno resistente a los conquistadores, está representada al pie de de Columbus, escribiendo el nombre de su conquistador y en una posición sexualizada en la plaza central de Santo Domingo. La mujer se ve también, la mujer indígena, se ve también a representar la alegoría de las Américas durante siglos. Es una tupinamba, una caníbal que tiene plumas, que tiene flechas y arco. A su pie tiene generalmente un caimán y también una cabeza humana que recuerda que es caníbal. Es la representación de las Américas hasta el siglo XIX, hasta más exactamente 1830, cuando fue reemplazada por el sioux de las llanuras de América del Norte, que hasta hoy representa el indígena de las Américas. Fue un switch realmente entre la mujer tupinamba, que se encuentra en muchos dibujos y estatuas de Europa, y el indio sioux, que está muy utilizado ahora para definir la alegoría de las Américas. Y hasta en los libros, manuales escolares, como aquí en los años 40, en Francia, donde Columbus está saludando el primer taíno, que es en realidad un sioux, y con su mujer más blanca, estamos a la época de la Segunda Guerra Mundial, y todos los prejuicios fuertes están en esta imagen. El otro impacto finalmente de esa gente desnuda es que está muy pintada de motivos fuertes que representan la identidad real de estas naciones y tienen una consideración muy diferente del cuerpo. La segunda característica de la visión que Europa tuvo de la Amazonía y de las tierras bajas de América Latina es, por supuesto, la manera de utilizar el cuerpo, especialmente de comer ese cuerpo con las poblaciones caníbales. Hay que acordarse que fueron considerados desde el inicio como salvajes. ¿Por qué salvajes? Porque salvajes en el sentido de habitantes de la selva. Y en la época había una oposición entre los habitantes de las selvas, que eran los salvajes, y los habitantes de la ciudad, que eran los civilizados. Y la gente que llegaba, los primeros hasta Columbus que llegaron a América Latina, vieron a estos habitantes desnudos, pintados, caníbales, como un salvaje típico. Pero esa visión existía antes mismo de la llegada de los europeos, porque los incas tenían esta misma consideración de los pueblos amazónicos. Cuando dibujaban
pocas veces que han dibujado la selva, que nunca conquistaron, trataron de bajar a la selva, de conquistar la selva, pero no pudieron porque el medio ambiente no autorizaba su método de guerra en la selva. Los incas estaban mejores en espacios abiertos, sin tanta vegetación, espacios abiertos como los Andes. Y las representaciones que hicieron de ese mundo selvático es con monstruos, bastante monstruos, que si sacamos los dibujos de esta selva, los dibujos escondidos en esta selva, son monstruos diversos que existen en la mente de los incas. Finalmente los conquistadores, los primeros europeos hicieron lo mismo, poblaron la selva amazónica de monstruos sin conocer esa selva. Tuvieron la idea que había solamente monstruos en esa selva. Monstruos que existían en los libros famosos de filósofos o intelectuales de Europa, que tenían una lista de posibles monstruos en la planeta. Así se pensaban encontrar indios con orejudos o acéfalos sin cabeza, con la cara sobre el pecho, sinófalos con cabeza de perro y por supuesto caníbales, sobre todo caníbales. Y durante el primer siglo de llegada de los europeos, la representación básica de los habitantes de las tierras bajas son caníbales, que realmente existieron, y tenemos un testimonio bastante interesante con el alemán Hans Staden, que durante la primera mitad del siglo XVI fue capturado por los tupinambas de la costa de Brasil y se quedó unos 9 meses capturados, y cada día los tupinambas le decían mañana te comemos, y él veía sacrificios de otros prisioneros, pero por suerte tuvo la posibilidad de escaparse después de 9 meses. Su historia fue contada y escrita en un libro muy famoso en Europa, porque había grabados muy explícitos de todas las etapas de vida de los tupinambas, y especialmente el rito de la matanza ceremonial del prisionero. Finalmente es el primer Da Vinci Code, fue un bestseller en Europa, fue traducido, y lo interesante es el testimonio más preciso de esa ceremonia visto desde adentro, no quería decir desde el plato, el futuro plato, que describió esa ceremonia. Hay que saber que hasta Anstaden explica que el pensamiento indígena es muy diferente del pensamiento europeo. Son dos universos diferentes y no comen por comida, pero comen para atrapar la identidad o las cualidades del prisionero. En Europa tenemos su identidad gracias a la genealogía por sus padres, mientras que en las tierras bajas el indígena tiene que adquirir esa identidad en la guerra con nosotros. Así que hay dos maneras de obtener una identidad fuerte. Cualidades es por genealogía en Europa y absorción en América Latina, especialmente en las tierras bajas.
esa percepción, pasamos los siglos, queda hasta hoy en día. Tengo como ejemplo ese libro, esta enciclopedia de los años 70, que no es muy lejos, que representa las poblaciones de las tierras bajas de América Latina. Y las características a través de las fotografías son las drogas de los Yanomamo que toman el yopo, las chanzas, la ferocidad de los jibajos. Las poblaciones afroamericanas son iguales, consideradas como salvajes, viendo su manera de bailar. Los únicos civilizados son en Sao Paulo o Montevideo a esa época. Y me gusta la representación de la civilización a través de un casino y un gordo calvo. Yo soy muy civilizado en ese caso. Esa depreciación de los primeros habitantes de América Latina se ve hasta en los textos oficiales, y los gobiernos hasta hoy en día consideran muchas veces los habitantes de la selva como niños inocentes, como en la Constitución de la República del Ecuador de 1830, que son una clase inocente, abyectes y miserable, y por eso que los curas tienen que darles un camino hasta el pueblo de Dios. Si se ve en manuales escolares recientes, por ejemplo en Colombia, se ve el trato de los indígenas. Hay que acordarse que después de la conquista, después de la matanza de los incas o otros pueblos de América Latina, los indígenas no aparecen en la historia oficial durante casi 4 siglos, hasta hoy son casi invisibles de la historia oficial. Reaparecen hoy porque están peleando para ganar sus derechos básicos, derechos de tierra, derechos humanos, pero durante 4 siglos fueron totalmente invisibles. Y aquí vemos cómo están representados como caníbales, como gente desnuda, como gente bárbara, arcaica, en los manuales escolares. Y por eso, en el resto del mundo, Amazonía está vista como una tierra de aventura y de salvajes. Creo que el colmo está aquí con una camiseta, el dibujo sobre una camiseta que se vendía en Quito hace poco, donde se representan los habitantes de la selva con una cola exactamente como en Avatar, que son mitad animales, mitad humanos. Y ese creo que es un insulto mayor para estos habitantes. Al opuesto, podemos ver que los indígenas tienen una opinión del cuerpo como un cuerpo transformado, un cuerpo que puede transformarse, evoluar, que es a la base de su pensamiento de la vida. Y aquí voy a utilizar algunas publicaciones de mi amigo Dimitri Kardimas, que era un antropólogo que por mala suerte murió hace pocos años, y él desarrolló toda una investigación sobre el cuerpo indígena. Tenemos primero que cambiar nuestros ojos para ver para darse cuenta que la visión de cosas iguales no es la misma en un mundo que evoluó durante 13.000 años sin contactos con el viejo mundo. América no tuvo contactos durante milenios y desarrolló un pensamiento diferente de Europa o África mismo. Por ejemplo, las estrellas.
las constelaciones, la organización finalmente humana de las estrellas está muy diferente que cuando es europea. Aquí podemos ver un cielo tropical, las constelaciones visto del punto de los europeos y las mismas del punto de los indígenas, muy diferentes. Y es interesante porque Orión, la constelación que llamamos de Orión, existe en los dos mundos, pero tienen un significado diferente. Nosotros lo organizamos así, con 4 estrellas a las esquinas y 3 al centro, para representar el guerrero clásico griego Orión. Los indígenas lo ven más así y vamos a estudiar un poquito esta visión de un rectángulo. Hay que saber que realmente los indígenas tienen también una organización, una carta, un mapa mental de las constelaciones del cielo y que le utilizan mucho en actividades anuales, por ejemplo, para la cosecha, para la agricultura, para la guerra, para ceremonias, etcétera, etcétera. Y hasta en los mitos, el cielo nocturno tiene una importancia muy fuerte, como por ejemplo en Colombia, un mito que explica que el cielo nocturno salió de una olla de cerámica en los tiempos antiguos. Hasta como la Vía Láctea existe también en la mitología indígena, está considerada como un río, una vía, un río al igual del Amazonas. Es un poquito lo opuesto del Amazonas en la Tierra. Hay esta Vía Láctea de donde vinieron los primeros habitantes de la selva sobre una canoa en forma de realmente anaconda o jaguar. Así que hay que encontrar un poquito, buscar la manera de representarse el mundo con los indígenas. Voy más rápidamente, vamos a ver un poquito los habitantes como Miraña, que están cerca de la línea ecuatorial y abajo de la línea de separación de Orión. Orión se levanta exactamente al oeste del río principal de los Miraña y baja al otro lado, es decir, que se levanta sobre casi el Ecuador y se baja al opuesto todo el año. Y esa característica permite orientarse en la región misma de los Miraña de Colombia. Cuando se levanta Orión al este, está en esta posición y va a bajarse en la otra posición. Está ligado esta posición de 4 puntos formando un rectángulo. Están también a la base de la maloca de la casa colectiva de los Mirañas. Y los 4 puntos a la cima de los 4 postes centrales corresponde finalmente a la posición de las estrellas en el cielo. Es muy importante porque en esta maloca hay muchas ceremonias durante el año, invitando a hombres disfrazados en espíritus de la selva. Y actúan sus danzas abajo de ese base del techo, de ese base con 4 puntos correspondiendo a la constelación de Orión. Esta constelación
en la mitología mirania, pero sí de muchos pueblos amazónicos, hay todo un mito muy complicado donde 4 monos mueren sobre el suelo, suben a la cima de postes y después suben en el cielo y se transforman en una estrella. Esos monos son los monos nocturnos que aparecen como 4 hermanos en el mito. Suben a la cima de la Maloca y están matados, su cabeza cortada del cuerpo, y el cuerpo se queda en la cima de la Maloca mientras la cabeza sube al cielo y se transforma en estrella para formar la constelación de Orión con las 4 cabezas. En realidad es mucho más complicado porque las cabezas se transforman primero en ocelote, en un pequeño jaguar, un pequeño felino de la selva, después en araña y después en estrella. Pero no voy a ir en los detalles de estas transformaciones múltiples del cuerpo de los monos. Esos 4 monos se encuentran en muchas representaciones artísticas precolombinas, que sea sobre telas, sobre en metal, cerámica, que sea para uso ceremonial u uso doméstico. Estos monos están en muchas culturas de los Andes y de la costa del Pacífico, es decir, la ampliación grande de este mito a la época precolombina. Y, por ejemplo, en el Ecuador le vamos a encontrar adentro de muchos cuencos Nariño-Carchi, un poquito antes de la conquista, vamos a ver esta representación de 4 monos, como aquí, los 4 monos o las 4 estrellas, o a veces 2 monos, 2 estrellas, para decir que son 2 avatares de la misma entidad. Sobre joyas de oro también vamos a encontrar esos 4 monos, o sobre hachas monedas también vamos a encontrar las 4 estrellas. Pero volviendo a la casa mirania que nos interesa en esta representación de la transformación de un cuerpo, esa es la base de la Maloca, donde vemos las 4 esquinas. La cabeza en el mito, un chico va a matar los 4 hermanos y cortar la cabeza y dejar el cráneo en la cima de los postes. Y está representado también en algunas representaciones precolombinas. Esta historia, este mito, muy bien ilustrado, es un mito actual, pero que perdura durante siglos. Es interesante porque una vez con Dimitri Kardimas estuvimos en una exposición y vimos una cerámica bien interesante que venía de Ecuador, de la cultura Jamacoeque, 1500 años, y la exposición apuntaba sobre la escena que se pasaba adentro de esta pequeña casa de cerámica, donde había gente que se decían chamanes, que habían tomado, parece, algunos psicótropos, porque en la cima de esa cerámica se veía una placa muy similar a las placas actuales para tomar el polvo alucinógeno. Los personajes dentro de la casa parecían ya medio volados después de la toma de ese producto.
Pero en realidad la escena más interesante no era adentro de la casa, pero sobre el techo de esa casa donde se veía cráneos, 4 cráneos a cada esquina de monos y el cuerpo, el esqueleto de los monos reposando sobre el techo. Y aquí es una representación de un mito actual, pero una representación de hace 1500 años, es decir, que ese mito tuvo una cronología muy larga y también una extensión geográfica muy larga. Es bastante raro de encontrar así una representación del mito actual de hace muchos siglos, pero es decir que la visión del cuerpo por los indígenas perdura durante mucho tiempo. Y con eso le agradezco su atención y volveremos a hablar del mito de los 4 monos, que es muy importante en el pensamiento indígena de la Amazonía. Muchas gracias. El siguiente ponente es Walter Gadea, de la Universidad de Granada, que nos presenta Cuerpo, Dominación y Transhumanismo, Ecuador en perspectiva filosófica. Walter Federico Gadea Aiello es coordinador del área de filosofía del Departamento de Didácticas Integradas de la Universidad de Huelva, España, y profesor e investigador del área de filosofía de la Facultad de Ciencias de la Educación. Es codirector del Máster Oficial de Comunicación y Educación Audiovisual. Es doctor en filosofía por la Universidad de Huelva y estudió filosofía política en el Instituto per gli Studi Filosofici de Nápoli. Introductor del pensamiento de Ernesto Laclau en España y realizando la primera tesis doctoral en España sobre su pensamiento político, fue profesor en distintas universidades, entre ellas la UNED, la UTPL, la UNM. Fue también miembro del programa Prometeo de la CENACYT del Ministerio de Educación de la República de Ecuador. Buenos días, mi nombre es Walter Gadea y soy profesor de la Universidad de Huelva, en Andalucía, España. Y bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación tanto de Leonor Tayana como de Mónica Sarmiento para estar en este evento tan importante académico, y decirles que vamos a trabajar muy pocos minutos un tema que estamos trabajando, investigando aquí en la Universidad de Huelva, pero también en otras universidades de España, que tienen que ver con el cuerpo, la dominación y el transhumanismo, Ecuador en perspectiva filosófica. Este ha sido, digamos, el nombre genérico de esta pequeña exposición, que tiene como finalidad contarles fundamentalmente qué estamos investigando aquí en Huelva y desde qué puntos de perspectivas o puntos de vista. Nuestra formación proviene del área de la filosofía, específicamente de la filosofía política y de la epistemología, y estamos trabajando en 2 grupos de investigación. El primero se denomina Mundialización e Identidad, que es un grupo de investigación que pertenece a la Universidad de Huelva, a la Facultad de Humanidades concretamente, y desarrollamos fundamentalmente el tema de la dominación y en relación con las nuevas formas de globalización. Entonces, uno de los elementos que vamos a ver hoy, fundamentalmente en esta pequeña charla, digamos, es cómo la globalización o la mundialización afecta al proceso identitario y a los procesos de la corporalidad. En 3 dimensiones. La primera dimensión va a ser el tema de la desigualdad, el segundo el tema de la tecnología y la identidad, y el tercero el tema de la docilidad o la emancipación de los cuerpos, ¿no? Entonces, también trabajamos en otro grupo que se denomina Desterros, otros de la desinformación, con la Universidad Complutense de Madrid y otras universidades españolas, y allí estamos trabajando temas sobre desinformación, especialmente lo que significan las nuevas redes sociales, las fake news, las falsas noticias, los bulos, cómo eso influye, digamos, en los comportamientos sociales y políticos de las personas. Entonces, yendo concretamente a nuestra charla de hoy, que tiene como 3 dimensiones y va a ser, por supuesto, una exposición más que nada de problemas que estamos abordando de estos grupos de investigación.
Lo primero que nos vamos a preguntar aquí fundamentalmente es cómo se puede construir una identidad nacional ecuatoriana, en este caso, si no existe forma concreta de que los modelos tecnológicos, los modelos y las figuras modélicas que aparecen en los medios de comunicación, en las redes sociales, reflejen realmente la variedad y la diversidad de, de las personas, de las comunidades, de los grupos sociales que están viviendo en Ecuador. Es decir, cómo construye uno una identidad cuando el espejo que tiene no tiene nada que ver con uno mismo, digamos, ¿no? Esa diferencia, esa esquizofrenia, por decirlo de alguna manera, esa división que hay entre lo que somos y lo que recibimos de los medios de comunicación o de las redes sociales en este caso, genera de alguna manera un problema. El problema, por supuesto, es la identidad. No sabemos quiénes somos y respondemos a demandas de deseabilidad social, demandas de consumo, demandas identitarias, demandas de identidad sexual, etcétera, que no tiene que ver exactamente con lo que somos, no refleja lo que somos. Entonces, ¿cómo se construye una identidad nacional? Que es una gran preocupación en Ecuador y, por supuesto, en toda América Latina. ¿Cómo se construye una identidad nacional cuando, digamos, los medios, las tecnologías actuales, las redes sociales, envían una imagen distorsionada diferente a la nuestra? Y además un problema importante, que es este problema de la desigualdad y la exclusión, que tiene que ver con que esos patrones, esos modelos de belleza, esos patrones de deseabilidad social, esos modelos de éxito social que están en las redes, dejan afuera una gran cantidad de sujetos sociales. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, digamos, de alguna forma excluye a los afroecuatorianos, excluye a las poblaciones originarias y además genera un modelo de belleza ideal, por supuesto falso, por eso viene el tema de las falsedades y las identidades falsas, que generan en nuestros cuerpos muchos problemas, digamos, ¿no? Somatizamos esta esquizofrenia mediante una forma de desactualizarnos respecto a lo que somos. ¿Cómo nos desactualizamos respecto a lo que somos? Fundamentalmente a partir de las patologías sociales que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? La anorexia, la bulimia, la falta de integración social, el sentimiento de soledad, el de sentirse un perdedor frente a un modelo de éxito que está fuera de nosotros y que no tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, la primera hipótesis que estamos trabajando, si ustedes quieren, se puede pensar de la siguiente manera. ¿Cómo se puede construir una identidad nacional ecuatoriana si no hay forma de que nuestro espejo, los medios sociales, los medios tecnológicos, las redes sociales, reflejen lo que la comunidad es en toda su variedad, en toda su diversidad y alcance? Es decir, la dominación social y política, pensamos nosotros, tiene su correlato en la dominación sobre el cuerpo. La desigualdad, la desigual constitución del poder en la sociedad ecuatoriana contemporánea se actualiza no solo en la desigualdad económica, sino también se evidencia en el desigual valor que se le otorga al cuerpo de los distintos grupos étnicos que conforman Ecuador y el imposible ideal de deseabilidad social que emana de esas nuevas tecnologías de la comunicación. Por lo tanto, el modelo de belleza instaurado en las redes sociales y en el imaginario social ecuatoriano conforma en sí mismo un modelo de exclusión en el que el nosotros, los ecuatorianos, da la espalda nuevamente a los afroecuatorianos, a las poblaciones originarias, a todos aquellos que no entran, digamos, en esta figura modélica que proporcionan los medios de comunicación o las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, las nuevas formas de la dominación repercuten en los cuerpos excluidos, dando lugar a un proceso de alienación identitaria. Entonces, el primer tema que nosotros queremos poner aquí como situación crítica, digamos, es cómo podemos, digamos, dar una alternativa a esta exclusión, digamos, de los otros, ¿no? Una de las cosas que se están trabajando con mucho interés es el tema, por lo menos lo que desarrollamos aquí en un máster llamado de Comunicación y Educación Audiovisual, que trabajamos en la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía, es el tema de pensar las nuevas formas de alfabetización digital que impliquen no solamente el manejo de las tecnologías, el conocimiento de los procesos de manipulación que existen detrás de toda tecnología, los procesos de distorsión de la identidad, sino también
cuando hablamos de alfabetización digital, estamos pensando en la construcción de contenidos que permitan visibilizar a aquellos que quedan excluidos, que quedan afuera. En el caso nuestro, digamos, trabajar con aquellos sujetos sociales que se sienten discriminados, que aparecen distorsionados o que simplemente no aparecen. En el caso de Ecuador, los que no aparecen, obviamente, o aparecen menos, son los afroecuatorianos, poblaciones originarias. Y cuando digo aparecer, significa darle visibilidad en los medios de comunicación, en las redes sociales, crear contenidos en radio, en televisión y, por supuesto, en todas las nuevas formas de comunicación que se dan, las nuevas tecnologías, que permitan, digamos, la aparición y el reconocimiento de esas nuevas formas culturales, sociales, que permitan el reconocimiento de esas identidades que están allí, pero que están como desaparecidas dentro de la identidad ecuatoriana. Es decir, que si no somos capaces de construir un modelo o figuras modélicas que nos permitan reconocernos a través de toda esa diversidad que somos, es muy difícil que nosotros podamos hablar de una verdadera identidad cultural o de una verdadera identidad nacional en el caso de este ecuatoriano, digamos, ¿no? La sociedad tecnológica proporciona figuras modélicas, propuestas de cuerpos virtuales, posibilidades imaginarias de belleza y de salud que traspasan los límites de la temporalidad y la finitud, extendiendo la ilusión del poder y el control sobre el cuerpo. El cuerpo, modelable, bajo la disciplina de las técnicas físicas, las intervenciones quirúrgicas y las dietas se convierten en una preocupación fundamental, como signo de salud, integración y éxito social, al tiempo que se presenta como un objeto alcanzable a través del consumo y la aceptación de las normas de la apariencia. Al mismo tiempo, la sexualización del consumo, a través de la estética de mostrar el cuerpo, supone la sumisión al imperativo de hacer visible lo íntimo, con la exigencia constante de una exposición permanente del cuerpo a la mirada del otro, a una atención vigilante, cuando esa mirada se internaliza y es el cuerpo el que es percibido externamente como el de una persona extraña. El sometimiento del cuerpo a una evaluación competitiva con respecto a los pares y en pos de un patrón corporal suscita un conflicto de seguridad en la persona ante el cumplimiento imposible de la demanda de atractivo normativo. Es decir, intentamos construir una identidad tanto individual como la colectiva que es imposible porque no responde a la verdadera constitución de nuestra identidad y de nuestra corporalidad. Por lo tanto, se genera aquí todo lo que sabemos como las patologías sociales, digamos, ¿no?, que hemos nombrado. A nivel colectivo, supone también la exclusión de ciertos sujetos sociales importantes y la imposibilidad de integrarlos en el contexto del cuerpo social. Como sabemos, las políticas sobre el cuerpo son políticas que tienen que ver con lo que Foucault llamaba la biopolítica, la constitución de un nosotros que debe ser aceptado, saludable, que debe ser permitido, que debe ser querido. Respecto de esto, estamos trabajando para avanzar en lo que quieres poner, una segunda cuestión que es el concepto de la desigualdad y la identidad. Entendida esta desigualdad corporal y física, entendida como un proceso de exclusión, que tiene que ver con lo siguiente. Lo que siempre han intentado hacer los estados nacionales, y eso lo explica muy bien Michel Foucault, no hace falta volver sobre ello, porque hay una enorme cantidad de bibliografía sobre esto, es intentar, digamos, poner al cuerpo en el centro de la escena política, entendiendo esto como cuerpos individuales, saludables, fundamentalmente cuerpos dóciles. Esto lo explica muy bien Foucault y también sus seguidores cuando hablamos de cuerpos dóciles, cuerpos disciplinados en el espacio y en el tiempo. ¿Qué sucede actualmente? Y fíjense que parece esto un retroceso de los estados modernos en Ecuador, en El Salvador, en América Latina en general, cuando hablo de los cuerpos que aparecen como cuerpos desechables, aquellos que no entran en en el disciplinamiento social, aquellas personas que por alguna razón están excluidos, digamos, del cuerpo social y que terminan en la delincuencia. El ejemplo más claro se ha podido ver en Ecuador con los levantamientos en las cárceles, las guerras internas entre los grupos narcotraficantes, etcétera, etcétera, el control del territorio por parte del narcotráfico. Eso pasa en Ecuador, por supuesto, tienen una gran experiencia en México, Colombia y ahora Argentina con todo esto. Implica que hay una serie de personas, una serie de seres humanos que terminan siendo considerados por la propia sociedad como un cuerpo que hay que eliminar o un cuerpo que hay que desechar.
¿Y cómo se desechan estos cuerpos? Se desechan a partir de la construcción y esto parece muy Foucaultiano y parece muy antiguo, de megacárceles, del reforzamiento de la seguridad a costa de los derechos humanos. Por lo tanto, la misma sociedad, digamos, demanda que estos cuerpos, que ya no son tomados como obedientes o como dóciles porque pertenecen al campo de la delincuencia, al campo de la marginalidad social, que produce la misma sociedad por su desigualdad, por la desigualdad intrínseca que implica la concentración económica, este mismo cuerpo social solicita liberarse de esos cuerpos desobedientes, no dóciles, mediante la exclusión y mediante la eliminación física. Esto se ve claramente en lo que está pasando con el reforzamiento de la necesidad de la represión interna, digamos, ¿no? Donde el cuerpo social pide la exclusión y la destrucción del cuerpo del otro. Esto se ve muy bien en la construcción de las megacárceles y un buen ejemplo de esto es El Salvador, digamos, en donde el otro aparece como casi una persona, como un no humano, como una no persona, y por lo tanto todo lo que se haga sobre ese cuerpo estará bien para poder volverlo dócil o por lo menos volverlo controlable. Esto que parece un retroceso, digamos, en la historia del desarrollo de la corporalidad y también del proceso democratizante sobre los cuerpos, eh, es el efecto indeseable o indeseado de lo que se llama esta concentración económica que tiene que ver con la globalización y con la mundialización. Es decir, mientras más avanza el proceso de concentración económica, existe una mayor cantidad de sectores sociales que se van quedando fuera del sistema productivo y terminan en la marginalidad, normalmente en la delincuencia. Por lo tanto, esta delincuencia, que cada vez más grande y que tiende muchas veces a descontrolarse dentro del territorio nacional, el mismo cuerpo social pide, exige a los gobernantes que o bien estos cuerpos se los destruya o por lo menos se los controle, mediante la exclusión, mediante un encarcelamiento constante, digamos. Entonces se ve al otro como un enemigo dentro del cuerpo social que hay que eliminar. Eh, por lo tanto, digamos, el segundo elemento que hace a la corporalidad y que exige por parte de la sociedad la exclusión o la destrucción del cuerpo del otro es que estos cuerpos obedientes y dóciles tienen que volver a su lugar o desaparecer. Por lo tanto, había como un eje muy interesante que nosotros estamos analizando y que funciona muy bien en el sentido de que queremos, digamos, sociedades cohesionadas, con, con mayor igualdad social, con mayor estado de bienestar, con una mayor presencia de la clase media, o queremos sociedades profundamente escindidas, como estamos observando ahora, en donde los cuerpos desobedientes, no dóciles, que por un lado son dóciles porque sirven al sistema de explotación o de desarrollo económico, ustedes saben que el narcotráfico es un negocio rentable para todo el mundo, pero por otro lado el cuerpo social lo rechaza porque pone en peligro, por supuesto, la seguridad, la vida de las personas, y eso no es que lo estemos negando, sino simplemente estamos explicando que estos fenómenos de desigualdad social, de concentración económica, generan procesos de destrucción del cuerpo social y por lo tanto la exclusión de una gran parte de esa población, que se ve como enemigo, que se ve como un delincuente al cual hay que abatir. Y la gente, por supuesto, la clase media, la clase baja y la clase alta piden de alguna forma liberarse de ese lastre que son esos cuerpos indeseables, ¿no? Por lo tanto, hay una situación muy complicada en donde a mayor desigualdad social existe una mayor exclusión y por lo tanto esta exclusión genera que los cuerpos se convierten en cuerpos indeseables, digamos, ¿no? Eso se ha visto muy bien en las luchas en el problema de las cárceles en Ecuador y también se ha visto muy bien en el tema de las luchas entre los grupos marginales o los grupos que manejan el narcotráfico. Y por lo tanto, el Estado Nacional trata de replegarse frente a eso y de actuar, digamos. Y el tercer elemento que queríamos mostrar, que ya es más, si ustedes quieren, es un tema diferente, pero que tiene que ver con lo mismo, con el tema de la corporalidad, la identidad y la cultura, tiene que ver con lo que se llama el transhumanismo, que también estamos analizando, que parece muy, muy lejano a todo lo que hablamos antes, pero tiene que ver con una preocupación, que es la preocupación por la cohesión social y por la igualdad. Entonces, si nos tomamos unos minutos, digamos que el transhumanismo es una postura de carácter científico
y filosófico que considera que la condición humana puede ser potenciada y mejorada por los avances tecnológicos. Esto en principio uno dice, bueno, pero esto no tiene nada de malo y está muy bien. ¿Quién no quiere que la tecnología, que la medicina, que, que los conocimientos científicos mejoren al ser humano? Eso nadie podría estar en contra de eso y sería un horror no estar en contra. Pero si definimos el transhumanismo como un término general dado a la escuela de pensamiento que se niega a aceptar las limitaciones humanas tradicionales como la muerte, la enfermedad y otras debilidades biológicas, entonces ya tiene otro cariz, digamos, ¿no? El transhumanismo se presenta como un movimiento que permitiría unir lo corporal con lo tecnológico, estableciendo un sujeto que es transbiológico, digamos, que está más allá de la biología, por lo tanto está más allá de sus límites. En este caso, la tecnología sería el factor que permite el mejoramiento, por lo menos humano, digamos, ¿no? Por lo menos en términos de aumento de la vida, del tiempo de vida. Pero la pregunta que nos hacemos, y volvemos a nuestras sociedades como la sociedad ecuatoriana, que es profundamente desigual en su desarrollo y también en el tema económico, digamos, ¿no? Y cada vez más desigual, lamentablemente, por el proceso de globalización y de concentración económica que implica la globalización. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué efectos tendría sobre los cuerpos y sobre la diferencia social este desarrollo del transhumanismo? Es decir, ¿quién puede acceder en una sociedad desigual a estos avances tecnológicos para mejorar la vida? ¿Quién puede utilizar esta nueva medicina que se va a basar en lo genético? ¿Quién va a poder llegar a los trasplantes? ¿Quién va a poder utilizar toda esta tecnología o esta nanotecnología para poder mejorar su propia constitución genética? Es decir, la pregunta es si este mejoramiento, que nosotros no estamos en contra del mejoramiento del cuerpo ni de la vida, ni de la prolongación de la vida, la pregunta es si este mejoramiento va a ser posible aplicarlo en forma igualitaria, o vamos a generar, ya no digo cuerpos diferentes, sino subespecies humanas diferentes dentro de la misma situación social, digamos, ¿no? Lo que nos planteamos desde el punto de vista ético, por un lado, es si esta aplicación de la tecnología va a poder ser aplicada en forma igualitaria, o quién va a poder aplicar esta medicina que es tan cara, digamos, ¿no? Si esto no va a generar dos tipos de especies humanas diferentes, los que tengan acceso a este tipo de medicina, a este tipo de tecnología que se va a aplicar a la vida, y la gente que no va a poder hacerlo, ¿en qué lugar va a quedar? Y la segunda cuestión que nos preguntamos también, si el cuerpo se convierte en el lugar de la mejora, que es lo que plantea el transhumanismo, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con el mejoramiento ético? Y la pregunta es muy simple, es decir, del mero mejoramiento corporal, de nuestras capacidades de observar, no sé, de correr, de vivir más tiempo, ¿va a ser necesariamente un sujeto mejor? Es una pregunta que parece que el transhumanismo deja de lado y que nosotros sí reconocemos como potencial peligro, digamos, ¿no? Peligro porque si el cuerpo se torna en la materia prima en donde opera justamente este mejoramiento, eh, ¿qué tipo de diferencias vamos a encontrar dentro de la sociedad? Al mismo tiempo, si estas sociedades son desiguales, como vemos, ¿qué tipo de fenómenos sociales va a agravar? Nosotros creemos que tenga un sentido bastante negativo desde el punto de vista de la igualdad social. Y por lo tanto también plantea una nueva cuestión, que es lo que hablábamos antes. ¿Es posible constituir una identidad individual o colectiva cuando estas tecnologías van a estar todo el tiempo cambiando el mapa de lo que es un ser humano, el mapa de lo que es su cultura, su sociedad? Entonces vamos a tener varios procesos, digamos, de desestructuración social. Por un lado, el económico, basado en la acumulación económica que estamos observando ahora, como en donde cada vez la ganancia se transfiere más a ciertos grupos que están concentrados, que son las multinacionales. Por otro lado, va a haber también esa desigualdad social, va a generar cuerpos que van a necesitar la exclusión obligatoria. Me refiero al cuerpo de los marginales, para los cuales tenemos que construir cada vez más macro cárceles. Y por el otro lado me pregunto, teniendo en cuenta esta cuestión del transhumanismo, si esta desigualdad económica no va a generar una desigualdad también mayor en las formas de ser humano, digamos, ¿no? Estos sujetos eh,
que pueden recibir esas tecnologías y esa medicina, nos va a generar realmente una diferencia aún mayor entre las formas de ser. Y la pregunta es, ¿quién va a poder hegemonizar esa imagen, digamos? ¿Quién va a poder hegemonizar el modelo arquetípico de lo que debe ser un nuevo ser humano, ¿no? Exitoso, con mayor potencialidad física, mental, económica, ¿no? Si eso nos va a generar cada vez mayor exclusión social. Y por último, el tema ético que nos preguntamos, que estamos abordando también nosotros desde la filosofía, es si necesariamente el cambio en nuestra corporalidad implica necesariamente un mejoramiento ético y una ampliación cada vez mayor de nosotros. Entonces, todas estas cuestiones que les quería plantear, las estamos pensando desde nuestro grupo de investigación, pero también estamos pensando si en el fondo, digamos, esta mirada sobre el cuerpo, esta mirada transhumanista, no implica de alguna manera una profundización en esta visión neoliberal, en donde el individuo es lo más importante y el mejoramiento a costa de lo demás, de lo social, digamos, es el coste que debe pagar este sistema neoliberal. Nosotros creemos que estas figuras modélicas que están impartiéndose ahora, en sí mismas son complicadas, son complejas porque no responden a nuestra diversidad social, pero si estos modelos transhumanistas, yo los llamaría incluso individualistas, digamos, ¿no? Se pudieran desarrollar como creemos que tienen posibilidades tecnológicas de hacerlo, no va a generar también una gran desigualdad entre los seres humanos, que no solamente va a estar condensado en el cuerpo, sino también las posibilidades de acción y de realización de la propia libertad, digamos, ¿no? Entonces son preocupaciones que queremos transmitirles y, por supuesto, mediante los sistemas de correo electrónico y en las redes sociales donde está nuestro grupo, recibiremos vuestras observaciones y vuestras críticas a todo lo que estamos diciendo. Muchas gracias entonces nuevamente a los organizadores, a las organizadoras de este evento, a todos los participantes, por supuesto, estamos en contacto con los grupos de investigación y agradecer, por supuesto, que la escucha de ustedes. Muchas gracias y buenas tardes desde Huelva, aquí en España. Nuestro siguiente ponente es Ángel Martínez de Lara, de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Presenta la ponencia Las manos en Guayasamín, narratología del dolor. Ángel Martínez de Lara es licenciado en Filología Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de la misma ciudad. Titulado en Historia de la Inquisición por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, ha impartido cursos de Historia del Pensamiento Español en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. En tanto que docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, es profesor titular de Introducción a la Lingüística, Lengua y Literatura. Los dejamos con este encuentro de ecuatorianistas, un evento coordinado por BICOA, Bicultural Community of the Americas, el Centro de Estudios CRIA de la Universidad París-Nanterre, la Asociación de Ecuatorianistas, el Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador y la colaboración de las universidades Carson Newman University y St. John's University. Muchas gracias. Buenos días. Presentamos a continuación el concepto de las manos en Guayasamín como una narratología del dolor. Habría que significar que todo cuadro es un hecho narrativo que se secuencia emocionalmente según el recorrido visual del espectador. Atendiéndonos a esto, quizá quepa pensar que sea el dolor la temática general del hecho pictórico guayasaminiano y las manos serían su epicentro. Tanto es así que Camón Aznar elige un ejemplo de la serie La Edad de la Ira para ilustrar su estudio sobre el pintor, editado por la editorial Polígrafa en Barcelona en 1973. Tal poder de atención tiene la figura de las manos que cuando éstas no aparecen queda como una presencia ausente a la que la memoria del espectador remite. Podríamos definirlas como manos sarmiento cuyos trazos se vislumbran incluso en cualquier otra diferente serie, señalemos por ejemplo los autorretratos o simplemente los titulados El rostro del hombre. La serie de cuadros contenidos en La Edad de la Ira
Se inicia en 1962 y contiene unas 250 obras. Si el periodo anterior, el denominado Huacayán, concreta lo íntimo como racional, será la edad de la ira la que precise esa misma intimidad en el superior marco de lo universal, es decir, su ecuatorianidad trasciende a una universalidad y será el trazo de las manos el hilo conductor que aúne la figura, la realidad física y el dolor contenido en ella. Toda cultura se hace conversación en la medida en que ésta o no se esté haciendo algo con las manos, ¿no? Si nos remontamos al teatro tradicional, cuyo dramatismo se centraba en un abrir y cerrar puertas, esa misma técnica teatral exigía comprimir los espacios, y será en Guayasamín donde el abrir o cerrar las manos contendrá los límites de la aflicción narrada. A partir de aquí las manos como cohesión son el soporte de su pensamiento pintado y su evidente sentido de todo lo manifestado como testimonio crítico. El mismo desgarrón afectivo con que Dámaso Alonso nos enseña la poesía de Quevedo es con el que nos muestra Guayasamín en un desgarrón pictórico, en este caso, para denunciarnos el grado de violencia del siglo. Al fin y al cabo siempre se necesitarán manos para transformar el mundo, y entre el actual siglo XXI y el pasado de Guayasamín, pues no hay mucha diferencia, ¿no? La convicción táctica de su lenguaje pictórico añade la intención propagandística de la denuncia. Guayasamín es notario de su tiempo y sus manos el sujeto trascendente de dicha aseveración. Pudiéramos afirmar que en Guayasamín el ser humano, o mejor dicho, es el ser humano la esencia de cuanto padece. Y es su padecimiento una señal de su propia insuficiencia, dado que siempre intentará ser otro por superarse y alcanzar la unidad que lo implique completamente. Aunque esta superación, previa premisa de su unidad última, se encuentre bajo el sometimiento histórico de tantos sufrimientos. El pensamiento al que nos remite su pintura germina por un impulso desde la oscuridad del espíritu velado, esto es, desde aquello que las manos bien oculta o bien muestran, y de allí emerge el deseo de progresar hacia la claridad demandada, por lo que el orden racional se establece a partir de un primer momento al que llamaríamos irracional, ¿no? Y el padecimiento humano es a causa de una persecución del conocimiento, la claridad y la constitución del ser, ¿no? Las manos, y de ahí la conciencia, son el recorrido que asegura Guayasamín como fruto de un despiadado desgarramiento, lo que dará lugar a sus ávidos cuestionamientos. Así, y desde la perspectiva del observador, será esas preguntas en las cuales ¿dónde está el límite de lo enunciado? ¿Dónde en la obra? ¿Dónde ese límite está en mí? O bien, ¿dónde en la reacción de la obra en mí, no? Y ese inhumano desgarramiento esencial aludirá a los que para Guayasamín son los condenados de la tierra, ¿no? La nostalgia de una edad verdadera ya perdida y carente de cualquier virgiliana esperanza, ¿no? Por lo tanto, señala un dolor sustancial del mundo, ¿no? Donde las manos reflejan la singular exaltación concéntrica de la composición. Todo dolor es un sedimento recordado, ¿no? El dolor surge desde la internidad de las manos, es decir, son, y de ahí su concepción narratológica, una reelaboración de lo trazado, ¿no? De sus formas para mostrar petrificadas la universal angustia que censura. No se siluetean las manos, así como no se siluetea la congoja del espectador, ¿no? Es un arte que transita de las cosas a la conciencia, cuya conmoción esencial trepana la propia intimidad del hombre. Ellas dan al límite físico del cuadro el grado de conciencia de culpa.
sería una de ixis al observador y cuya visión transita como juez interior de muy inquietante resultado, ¿no? Entonces quizás en ello resulte la genialidad pictórica de Guayasamín. Individualmente se pose en nosotros el invisible veredicto de no culpabilidad, no sabedores de que nuestra inocencia es imposible. Para Picasso, un cuadro es un cuadro, como una guitarra o un dado son una guitarra o un dado, es decir, un objeto particular que no es la copia ni la imitación de nada. De ahí que en Guayasamín sus manos, como objeto, ni son copiadas ni imitan nada, son en la sermentez, siempre y cuando admitamos este término como descripción de las manos como sarmientos, de sus formas, antesala que desprenden la atmósfera de la denuncia, ¿no? Tan es así que el propio Guayasamín nos disuade cuando las manos no nos muestran su sequedad como imputación en el mismo título y nombra como manos insaciables, ¿no? La carnosidad de la avaricia en antítesis al aridez de la necesidad, ¿no? Dado que no hay abstracción, el ritmo de la composición es una viva intromisión que refleja el tránsito de lo pintado aquilatado en la conciencia, ¿no? En palabras, dejarse el objeto pensado en el pensamiento, ¿no? Pero aquí el objeto son las manos. Es el fenómeno singular del dolor y es en Guayasamín una esencia de carácter universal, ¿no? Por lo tanto, el cuerpo, en este caso las manos, son una de las principales preocupaciones de Oswaldo Guayasamín durante toda su carrera. Algunos críticos afirman que esta es la característica más importante de su obra. El artista ecuatoriano ha dedicado gran parte de sus pinturas a retratar el dolor y la muerte, ¿no? Nunca lo ha hecho de un modo frío y desapasionado, ¿no? Como suele hacerse en las tumbas, sino a través de una visión dramática. Y su pintura está llena de gritos silenciosos que jamás se olvidan, ¿no? Los personajes de Guayasamín son estáticos, de movimientos muy lentos, pero tras ellos se percibe una profunda tristeza y sufrimiento. Sus manos, sus cabezas, sus piernas, sus brazos son enormes y pesados, ¿no? Sus personajes son hombres y mujeres que sufren una enorme angustia y, sin embargo, no pueden gritar. Su silencio habla por ellos, ¿no? Es el silencio de los dolientes, de los enfermos, de los torturados, de los condenados a muerte. Y Guayasamín, en una entrevista realizada en el año 1963, dijo de su obra que la pintura no puede calmar las pasiones, pero puede servir de alivio, ¿no? Una pintura es una liberación. Para Francisco Romero, la obra de Guayasamín refleja el dolor de la historia de su país, ¿no? Por lo tanto, el artista ecuatoriano, que está obsesionado con la muerte, presenta una visión dramática de los hombres. Es un artista que lucha contra la injusticia y contra la muerte. Sus pinturas representan una lucha contra el poder, contra un poder que ha cometido crímenes durante siglos. Sus personajes son ecuatorianos o peruanos, cubanos, colombianos, guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, etc., ¿no? Es un artista latinoamericano completo. Un artista que lucha contra la muerte, contra la injusticia y contra la violencia. Guayasamín, en otra entrevista realizada en el año 1961, dijo que la muerte, la violencia, la crueldad han marcado profundamente mi obra. Yo mismo he experimentado esos sentimientos y he sufrido de un modo muy especial la injusticia, la crueldad, la violencia y la muerte, ¿no? Es decir, esas experiencias están presentes en mi obra. Por lo tanto, Guayasamín es un pintor que aparece en plena vigencia en el panorama local y su carrera y su obra y su trascendencia será largo tiempo después cuestionada. En esta oportunidad nos referimos al artista quiteño desde las posiciones de lo urbano y de lo popular, ¿no? La pintura de Guayasamín es una pintura de carácter muy personal en la que sienta las bases de una poética visual que se traduce en una narrativa de carácter simbólico, ¿no? Esa narrativa o ese simbolismo está limitado por las manos. Oswaldo Guayasamín ha meditado internamente sobre su pintura.
buscando la identidad más pura, y a partir de esa búsqueda pues se ha producido una trayectoria de carácter unitario, un ejercicio de libertad, de liberación más precisamente, ¿no? Que ha supuesto una apertura de cauce a la expresión de un mundo interior, podríamos decir a la expresión de una sensibilidad muy personal. La pintura de Guayasamín no es conformista, es una pintura libre, llena de una fuerza plástica que caracteriza o que se caracteriza por la intensidad de colores, ¿no? La luminosidad de las formas, ¿no? En la pintura de Oswaldo Guayasamín las formas se resuelven de manera muy personal, con una gran libertad de expresión y con una gran libertad de movimiento, ¿no? Oswaldo Guayasamín es un pintor de gran sensibilidad, con una gran sensibilidad hacia la pintura, ¿no? Hacia la forma de pintar, pero también hacia la forma de vivir la pintura, hacia la forma de buscar la belleza de la pintura. En la pintura de Oswaldo Guayasamín se concretan una serie de ideas, de conceptos estéticos y de valores plásticos que materializan o que se materializan en un mundo muy personal, muy particular, un mundo muy íntimo, en el que Oswaldo Guayasamín ha buscado internamente la intensidad de la verdad, la intensidad de la expresión, ¿no? La pintura de Oswaldo Guayasamín es una pintura personal, verdadera, una pintura en donde predomina la sensibilidad y una pintura en donde a su vez predomina un concepto particular de belleza, ¿no? La presión o la expresión de una obra de arte como la de una persona es una creación individual, ¿no? Y el arte clásico es una obra en la que busca esa perfección y esa belleza, una armonía de formas, de una unidad y de estilo, y sobre todo de pensamiento. La pintura es una forma de vida, es una forma de expresarse, de crear un mundo propio, un mundo interior que nosotros, el observador, llamamos mundo de la pintura. El artista es una persona que tiene una percepción de la vida, de la realidad, de la naturaleza, de la historia, de la cultura, de la sociedad, en este caso de Guayasamín, de la misma política, ¿no? De la religión, de la filosofía y de la ciencia, ¿no? Así como de la literatura y de la música, ¿no? Y sobre todo de los seres humanos, ¿no? De las cosas, de las formas, de la textura, y de los colores, de las luces, de los sonidos, de los movimientos. Habría que hablar en Guayasamín de las formas de los seres vivos, de las cosas inanimadas, ¿no? De los espacios que le rodean y de los tiempos que a todos nos han precedido y de los que nos sucederán, ¿no? De igual manera de las civilizaciones que nos han precedido y que sucederán también de igual forma, ¿no? Es decir, de todo lo que existe o existirá en el universo. La obsesión por lo real que domina su obra o poética o toda su poética era quizá la clave de su función social y su función filosófica, ¿no? Ese realismo es la búsqueda de lo que diferencia al ser humano, es un reconocerse en lo cercano. Oswaldo Guayasamín lo lleva a cabo en su pintura, estableciendo una transformación de naturaleza, ¿no? Expresando la transgresión de los límites del formato objeto, ¿no? Y alcanza la meta de una libertad, de la movilidad de las formas, de las figuras y de las representaciones, acercándose a la abstracción, haciendo un salto cualitativo en su trabajo a finales de la década de los 80 del siglo pasado, ¿no? La pintura de Oswaldo Guayasamín exige del espectador una amplitud de observación. Así muchas veces Guayasamín se ha apoyado en los mapuches, en los indígenas, para sus pinturas, utilizando sus lenguajes y mitos sobre la tierra y sus amargas vivencias que ocultó o que, no sé, manifestó a través de sus entrevistas, ¿no? En esta vía, o por esta vía, la pintura de Guayasamín se hace identificable con su tierra, cuya realidad lo poseerá siempre, ¿no? Y es ahí donde socava mediante dibujo, pintura, el mural sobre todo, ¿no? Y sobre todo las cosas por medio de su realismo misterioso, la violencia y el terrorismo institucionalizado que marcó para siempre la historia latinoamericana. Aunque muchos de los lienzos de Guayasamín son representaciones de la vida cotidiana de las personas humildes, él es un artista íntimamente ligado a la cultura latinoamericana y se mueve, y en ella se mueve a lo largo de la vida, ¿no? Lo concreto, en pleno movimiento, es a los ojos de la obra
guayasaminiana, aproximación natural, es el contacto directo. Pero el espectador deberá asumirlo como lenguaje de fondo de la creación plástica y el modo de reconocimiento, ¿no? Estas inquietudes y movimientos, o dicho de otro modo, la desocultación de estas inquietudes y de estos movimientos de las relaciones, son una verdadera estructura pictórica que se extiende por el mundo trascendental de la vida, ¿no? De lo inatrapable, de lo cotidiano como imagen y espectro plástico, como creador de los bloques pictóricos en los que se funde su comprometido arte. Pues bien, si anteriormente nominábamos las manos como sarmientos, será esa misma sequedad, impugnación de la quietud de un dolor inexorable, que prolonga su trazo pictórico como un grito incontenible, incesante e infinito. Gracias.